En los próximos minutos vamos a viajar hasta el siglo XVII de la mano de Ambrosio Spínola, el capitán general de los tercios de Flandes. Lo hacemos con la biografía de Spínola, del diplomático y escritor José Ignacio Benavides, que acaba de publicar La Esfera de los Libros y que reseña Ramón García Pellegrín. Con este ensayo biográfico, nos avisa Benavides en el prólogo del libro, he intentado rescatar la memoria de uno de los personajes más señeros de la historia militar y política de España durante el siglo XVII. Una figura clave de la historia española y europea, conocido sobre todo por ser el caballeroso vencedor inmortalizado por Velázquez en la monumental, en todos los sentidos, pintura La rendición de Breda, también llamada Las Lanzas, residente en el Museo del Prado, a 2 pasos de aquí, de la sede central de COPE. José Ignacio Benavides, buenas noches. Buenas noches. Está usted hoy en la cadena COPE en Bruselas, donde tiene la bondad de acogerle el corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero. ¿Por qué ha querido usted reivindicar la figura de Ambrosio Spínola en este libro? Pues mire usted, yo soy un modesto aficionado a la historia. Sí. Me encanta esa época del siglo XVII y tratar de revivir un poco lo que fue nuestra presencia aquí, en Flandes, en los Países Bajos católicos. Uh-huh. España estuvo aquí durante 2 siglos y la verdad es que en general la gente en España conoce muy poquito de esa época de España y de lo que hicimos aquí. Uh-huh. ¿Qué llevó a Flandes a Spínola, que no era militar de carrera, sino más bien un acomodado banquero genovés? Pues mire usted, eso es lo que me gustaría saber a mí. Ah, correcto, está bien. Esto está bien. Porque entre los papeles que he manejado y las cosas que he leído, nunca he visto una razón muy clara. Nunca sé si eran sus peleas con los Doria, si quería ayudar a su hermano, que era el jefe de las galeras que había en Flandes, si buscaba aventura, si quería participar en la invasión de Inglaterra y por eso se apuntó a un bombardeo. No lo sé. No lo he llegado a saber claramente. Uh-huh. ¿Qué se encuentra Spínola en los Países Bajos? Llega con las tropas que había levantado en su Génova natal, en Italia. Llega con la mitad de los soldados enfermos. Se encuentra con que la otra mitad de los que están aquí en Flandes están también enfermos. Y él, que llegaba con la idea de participar en una invasión de Inglaterra, se encuentra con que el pobre archiduque Alberto, soberano de los Países Bajos, le pide ayuda de tal manera para continuar el sitio de Ostende, uh-huh, que no tiene más remedio que aceptarlo, y se mete en un terrible avispero. Llevaban muchos meses asediando Ostende, pero lo que hacían falta, más que hombres, que también hacían falta, era dinero. Y eso, el único que lo traía era don Ambrosio Spínola. ¿Y cuál es el principal logro político o militar de Spínola a partir de ahí? Él tiene una trayectoria muy compleja. Sí. Él, al principio, después de la ocupación, de la toma de Ostende, él es lo que ha llamado el general del rey. Él es el hombre de confianza de Felipe III, el que recibe directamente sus instrucciones, se enfrenta en muchas ocasiones con el archiduque Alberto, que es al fin y al cabo es el soberano, pero va cambiando poco a poco, y llega un momento en que interviene de una forma fundamental en que los Países Bajos presten juramento de fidelidad a Felipe III para cuando se muera el archiduque. Algo parecido a lo que había pasado con Carlos V y Felipe II. Y aquella jugada le sale tan bien, consigue que todos los estados de las provincias fieles se presten a ese juramento. La jugada le sale tan bien que se pasa de rosca y empieza a proponer a Madrid, a la corte, títulos, toisones de oro, etcétera, hasta que Madrid le tiene que llamar la atención y decir, oiga, que esto es prerrogativa del archiduque y no suya. Como se decía en América del Sur, se había pasado de maraca. Sí. Ramón. Don José Ignacio, a mí me gustaría saber si Ambrosio Spínola tenía madera de líder, si era respetado por las tropas, por los soldados españoles y no españoles en Flandes. Sí, absolutamente. Es decir, al principio se le recibe de uñas, tanto por parte del
de Madrid o de Valladolid en ese momento, el Consejo de Estado, los generales que hay allí, como por los generales que hay en Flandes, porque que les venga un italiano que no es militar a cegarles, por así decir, la carrera, y que sea él el maestre de campo general y no los que llevaban años batiéndose el cobre en Flandes, como es evidente, les sienta muy mal. Pero con la conquista de Flandes y con su habilidad personal y su apoyo económico, muy rápidamente consigue que todos le respeten. Y es verdad que a lo largo de los años que está aquí, es decir, desde la ocupación de Flandes hasta 1629, es respetado y querido por las tropas en Flandes, aunque no deje de tener enemigos en la corte. Incluso cuando no cobraban los soldados, que eran muchas veces. Los pobres soldados estaban sin cobrar muchas veces, periodos muy largos, y en la medida de lo posible, el Spínola era el que arreglaba las cosas con cargo a su fortuna, consiguiendo préstamos de los famosos prestamistas de Amberes, prestamistas en general judíos, judíos portugueses. Era el que conseguía que le adelantaran algo de dinero para pagar a las tropas, pero muchas veces el dinero se iba a las tropas que se habían alquilado, por así decir, es decir, a los alemanes, a los suizos, a los croatas, y los últimos que cobraban eran los pobres españoles. ¿Pero cobraban o no cobraban? Cobraban la mitad, cobraban un tercio, pero se sabía que se podía contar con su fidelidad, y por eso cobraban tarde y mal. ¿Era tan generoso Spínola? Veo que está contando usted que sí lo era para mantener la moral de la tropa, pagándoles el sueldo a los soldados, la soldada, pero ¿era tan generoso como aparece en el cuadro de las lanzas? En la Victoria. Sí, era tan generoso y tan valiente. Había veces que él era el primero en avanzar contra el enemigo, en coger una pica y ponerse al frente de los soldados cuando tenían dudas. Y luego era un hombre de una generosidad enorme, con él vencido. Las condiciones de la rendición de Breda, por ejemplo, fueron tan generosas que incluso provocaron protestas por parte española, porque se les dejaba salir en unas condiciones tan honrosas y tan buenas que provocaba cierta duda, cierto resquemor por parte española. ¿Ha necesitado sentarse a mirar el cuadro de las lanzas para escribir o no? O sea, ¿sentarse a mirar el cuadro de Velázquez para ver a Spínola o no? Yo lo he visto muchas veces en el Museo del Prado, pero desde Bruselas solo puedo ver reproducciones y mentalmente trasladarme a esa sala del Museo del Prado, donde cuando entra uno se queda asombrado. ¿Pero le ayuda a escribir ver a Spínola ahí? Sí, indudablemente. El ver la cara de los personajes de los que se trata, no cabe duda que ayuda mucho. Recuerden ustedes que en la Segunda Guerra Mundial Montgomery tenía siempre delante un retrato de Rommel. Siempre hay que tener enfrente al enemigo o al amigo. Por cierto, embajador Benavides, por lo que usted cuenta de la valentía de Spínola, me imagino que su vida correría peligro más de una vez, ¿no? Sí, indudablemente. Hay veces en que, como le decía antes, cogía una lanza y se ponía al frente de sus piqueros y era el primero en atacar, sin dudarlo. Y eso indudablemente arrastraba a las tropas detrás de él, porque no había soldado que tuviera la desvergüenza de no seguir a su general. ¿Los tercios era un ejército moderno en el siglo XVII? Los tercios venían con una larga tradición desde Italia y el Gran Capitán. Eran una infantería temida en toda Europa, formada de una manera muy especial, con mangas de fusileros a los lados, etcétera. Lo que pasa es que la guerra iba cambiando poco a poco. Por eso le pregunto. Y luego hay el mito famoso de la derrota de Rocroi, donde todo el mundo dice que fueron derrotados los tercios españoles. No es cierto. Los que fueron derrotados eran los tercios auxiliares, por así decir, italianos, alemanes, etcétera. Los tercios españoles que había en Rocroi no se rindieron, y las tropas franceses que mandaba
el duque d'Enghien, el que fue luego el gran conde, Sí. los acompañaron hasta la frontera española y el tercio español iba en formación y, como se decía en aquella época, con banderas desplegadas, bala en boca y mechas encendidas. No se habían rendido ni habían sido derrotados. Bueno, es que según le estamos escuchando nos estamos quedando con la boca abierta, según lo ha relatado usted. Hablábamos antes de dinero. El dinero que llegaba de América se sepultaba en Flandes, en aquella España. Se sepultaba en Flandes, pero Flandes era casi como un colador. Ya. El dinero pasaba rápidamente a Holanda, a Alemania, incluso más lejos, y era casi como un colador. En Flandes casi no quedaba más que la moneda de cobre. La moneda de plata y la moneda de oro no hacía prácticamente más que transitar por Flandes. Y era uno de los elementos que contribuían a los problemas que tuvimos en aquella época. Estamos conversando con el diplomático José Ignacio Benavides, que se encuentra en el estudio de la cadena COPE en Bruselas, sobre su trabajo que ha publicado a la Esfera de los Libros, Spínola, capitán general de los tercios de Ostende a Casal. Una más, Ramón, que tenemos tiempo. Spínola, ¿tuvo que sufrir mucho la leyenda negra? Evidentemente, la leyenda negra se había inventado antes, Sí. Y la habíamos inventado los españoles. La había inventado Fray Bartolomé de las Casas y, evidentemente, por parte de los holandeses se les había pasado el balón para rematar a gol. Usted admira mucho el trabajo de una persona que estuvo aquí con nosotros hace unos meses, cuando empezó a salir este libro que se ha hecho muy famoso, el de Imperiofobia, Imbre la Roca, y también admira usted a Pérez Reverte, ¿no? Son sus favoritos, creo, ¿no? Bueno, yo tengo muchos favoritos para leer, pero los libros de Alatriste son muy entretenidos y pueden ser una buena entrada para gente que quiera aprender un poco de historia. Y el libro de Imperiofobia, que yo he leído y releído y tengo subrayado por todas partes, cuando presenté el libro en Madrid decía que debía ser de lectura obligatoria en las universidades y en los colegios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora que estábamos hablando de la leyenda negra. Porque desmonta perfectamente la leyenda de nuestra terrible leyenda negra, la desmonta, explica cómo se creó y cómo ha funcionado, y como no me acuerdo quién lo decía recientemente, en la leyenda negra española no creemos ya casi más que los españoles. Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna la lectura de este volumen Spínola, capitán general de los tercios, que es un trabajo de José Ignacio Benavides, diplomático. ¿Cuántos años es la carrera diplomática, don José Ignacio? Pues mire usted, entre la carrera diplomática y unos años que estuve en lo que entonces llamaba Comunidad Europea, sí, 47 años y pico. Estuvo usted en la Embajada de Londres, sirvió usted en Londres, ¿no? Estuve en Londres de ministro consejero, he estado en una serie de sitios, fundamentalmente consulados. Por dos razones. Primero, por mi independencia de carácter, sí, y segundo, porque en los consulados casi todos los días te vuelves a casa diciendo: hoy he ayudado a alguien. José Ignacio Benavides, gracias por estar en los estudios de la cadena COPE en Bruselas, ahí junto al corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero. Gracias y hasta siempre. Muchas gracias a ustedes.